Hemos conocido también, durante estas últimas horas, más específicamente la jornada precedente, un fallo de la justicia que condena al Estado a pagar una indemnización de casi 500 millones de pesos a los dueños de la ex fuente alemana, de acuerdo a lo resuelto por el tribunal por falta de servicio tras el estallido social. Conocido es los distintos ataques que sufrió ese establecimiento durante ese periodo. Por lo tanto, queremos hablar de esta resolución de la justicia con Carlos Siri, dueño de la ex fuente alemana, con quien ya estamos en comunicación. Ahí lo tenemos en pantalla. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ramón, antes de que empecemos, diga. Te quiero pedir disculpas ayer porque no me pude conectar al final a tiempo a la entrevista que teníamos en T13 Radio. Yo sé que habíamos quedado en una hora, pero al final me salió una contingencia que estaba atendiendo en el minuto y no me pude conectar, así que te quiero pedir disculpas a ti y al equipo de ustedes. No hay problema, entendemos esa contingencia, igual abordamos el tema, logramos conversar también con el abogado que las representa, así que tuvimos una visión general. Conversación que me permite estar un poco más a caballo también de los puntos de vista legales que conversábamos precisamente con su representante legal. Ella me decía en el día de ayer, y ahora entro derechamente en la conversación al respecto de que iban a apelar, de que si bien esta decisión de la justicia los beneficia en el fondo de que acoge sus peticiones, no lo acoge completamente en la cuantía, por ejemplo, de lo que pudiese percibirse como una reparación por parte del Estado, Carlos. Sí, bueno, es efectivo, pero mira, eso, el tema del dinero y todo eso nos atañe a nosotros como en forma personal, pero yo creo que lo más importante es justamente que se haya digamos, ganado, por lo menos en esta instancia, respecto de que situaciones así, de estas características, digamos, la justicia las visualice como efectivamente una falta de servicio del Estado. Porque nosotros entendemos que aquí uno no puede ir, no sé, pues me roban la billetera y el Estado me tiene que indemnizar, pero situaciones como las que se dieron acá y que se dieron en todo Chile no pueden volver a suceder teniendo el Estado las herramientas para poder resolver. Ahí entra el punto que estuvo en el nudo de la discusión jurídica en este proceso, Carlos, en el sentido de que el Estado se defiende diciendo era tal la situación que se vivía en el país que no se podían cubrir todos los puntos. Por lo tanto, no es que nosotros no quisiéramos prestar un buen servicio a este u otro local, a este u otra persona, sino que nos vimos totalmente sobrepasados. Ante ese argumento, que no es acogido por el tribunal, porque de todas maneras sentencia al Estado al pago más allá de la diferencia que pueda haber en la cifra, ¿por qué en particular podría entenderse que no es justificado un argumento como ese por parte del Estado? Porque a lo mejor, Carlos, cualquiera podría haber dicho, bueno, a mí también me ocurrió y la respuesta que me dio, y era patente, era que Carabinero en ese instante no podía estar en todos lados porque estaba en medio de estallido social. Sí, pero es que esto sucedió mucho después, porque esto no sucede. Mira, cuando empieza el estallido social, todos entendemos y la racionalidad nos dice que obviamente no podían controlar todo porque se estaba quemando la mitad del país. Pero cuando tú tienes un acto sostenido, estoy hablando de la fecha más o menos septiembre, cuando se levantaron las cuarentenas, de septiembre del 2020 en adelante, y que no estamos hablando de una marcha de 100 personas, estamos hablando a lo mejor de 1000 personas, y de esas 1000 personas 300 son los violentistas, y también esos mismos 300 o 400, si queréis ponle 500 personas, vienen todos los días viernes después, de cierta hora a cierta hora, a dejar el desparramo y en el fondo pasarse por el arco del triunfo del Estado de Derecho. Eso es otra cosa, Ramón, porque si tenemos policías que no pueden controlar a 500 personas, entonces yo no entiendo cómo controlan un estadio de fútbol. Sí, ahí está el punto. Lo conversaba con la abogada en el día de ayer, que me indicaba que dentro de los argumentos que se presentaban en la demanda es que no podía darse por un hecho inesperado, sino que eran previsibles, dada la recurrencia en el tiempo de lo mismo y que ocurría esto todos los días viernes a la misma hora. Claro,
Y en el fondo el guión era siempre el mismo, sí, era siempre el mismo. Entonces, aquí hay claramente que había una forma de abordar del Ministerio del Interior específicamente, yo creo, porque Carabineros depende de ello, en que dejaban que esto sucediera y cuando se iban retirando ya entraba Carabineros, ya cuando ya había pasado un montón de rato, ya entraba Carabineros, pero ya los hechos ya estaban consumados. Fueron muchos los momentos difíciles que quedaron registrados en algunos reportajes, incluso que dimos nosotros aquí mismo en Tele 13, Carlos, al respecto. Con la perspectiva del tiempo y con esta, comillas, reparación monetaria de la justicia todavía sujeta a confirmaciones o a recursos, ¿qué es la reflexión que le va quedando ya después de todo esto? Bueno, primero que la justicia a veces llega tarde, pero llega, gracias a Dios, y yo eso se lo agradezco justamente al Poder Judicial, se lo agradezco, porque esto habla muy, a pesar de todas las quejas y todo lo que pueda haber, pero aquí creo que están avanzando en la línea correcta, por un lado, y esto en el fondo, mira, es una pequeña luz en esa oscuridad en que cuando nos encontramos todos en esa oscuridad justamente que te digo, es una pequeña luz que puede dar una señal a todos los ciudadanos de que el Estado debiera actuar en otra forma. En esos y que tiempos va a haber consecuencias si no... Claro, va a haber consecuencias si no actúan, va a haber algo que a los ciudadanos los va a poder respaldar de alguna forma u otra, a pesar de que cuando suceden los hechos violentos eso te deja marcado para toda la vida, pero alguna reparación debiera haber cuando tú no cumples con lo que te encomienda tu responsabilidad. Alguna reparación debiera haber, dice Carlos, en este sentido, de una reparación de tipo monetaria, en donde puede parecer bastante dinero, pero... Y sabemos que no solamente es la motivación del dinero, la restitución, siendo una cosa muy importante, evidentemente, por las pérdidas que sufrieron durante el tiempo, pero ese monto, por ejemplo, cubre los daños materiales, la cuantificación que tienen de lo perdido en todo ese tiempo por lucro cesante, por daño moral, etcétera. No lo cubre, y por eso nosotros tenemos la intención de apelarlo, porque nosotros sacamos, y estos datos salieron de nuestra contabilidad, y se hicieron las proyecciones respecto de eso. Aquí no está ni siquiera tomado el estallido social, porque eso no corresponde, la cuarentena, porque eso no corresponde, pero el resto sí, porque como te digo, esto fue un tema sostenido en el tiempo. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que es, y para que tú veas, Ramón, o sea, yo sé que cuando te dicen, no sé, casi 500 millones de pesos, se ve como un turrón de plata. Pero ¿sabes qué? Nuestra demanda es por 1.200 millones, y que son 1.200 millones que fueron revisados por los peritos del juzgado, y que encontraron que se estaba presentando lo correcto. Entonces, tú, mira, para que proyectes que si esos somos nosotros nomás, imagínate toda la zona cero y todos los perjudicados de la misma forma. ¿Cuánta plata puede haber sido? Puede llegar fácilmente a 140 millones de dólares. Fácilmente. Si esa es la responsabilidad de no hacer nada. Esa es la responsabilidad de no hacer nada. Aprovecho esa respuesta, Carlos, para ampliar entonces también la visión y la reflexión al respecto, porque yo entiendo, y eso es así, ¿no es verdad? En nuestra legislación y en nuestro sistema judicial hay antecedentes, pero no son precedentes judiciales que necesariamente aplican para otros. Me refiero que este caso suyo, evidentemente que es una señal importante, evidentemente que es algo que se puede citar, pero no es algo que se puede decir, porque aquí ocurrió esto, yo lo voy a tener como precedente y por lo tanto el juzgado tiene que fallar. Si yo hago una demanda en este mismo sentido, porque también soy perjudicado en ese tiempo, me tienen que fallar de igual manera como fallaron con la ex fuente alemana. Eso no ocurre en nuestra legislación, me lo decía su propio abogado en el día de ayer. Dicho eso, haciendo esa salvedad, sí, usted señala que hay muchas personas que fueron afectadas. Por lo tanto, de todas maneras, esto sí es una señal para aquellas personas que
tuvieron un emprendimiento grande o pequeño y que se vieron perjudicados en ese tiempo y que tal vez están en este tránsito de poder también tener una reparación del Estado? Bueno, yo creo que sí, es una señal para ellos, para los que... Mira, aquí también hay otro tema, todo el mundo no pudieron, muchas personas no pudieron porque no tenían los recursos o les dio miedo también hacer esto. Y bueno, esto ya prescribió, desgraciadamente, pero sí, pues es una señal para todos, porque esto también es un camino bien tortuoso, Ramón, pues porque nosotros han pasado casi 4 años, más o menos, casi, bueno, 4 años prácticamente desde que levantamos este tema judicial, y de aquí pueden quedar 6 más fácilmente. Ahora, ¿es coincidencia sencillamente el hecho de que la resolución de la justicia haya llegado justo, al menos en esta instancia, cuando se estrena una película que da cuenta precisamente de lo que ocurrió con su establecimiento en estos días que se estrena? Mira, la verdad es que esto es plena coincidencia, porque esta película estaba planificada para que saliera en octubre. A la película también, como todos estos proyectos, le ha costado mucho. No, al final se logró con fondos privados, el fondo y aquí fue a través de un crowdfunding que en el fondo es como hacer una vaca, pero con un nombre mucho más elegante, ¿ya? Y que también le costó mucho llegar a los cines, porque aquí también hay temas de gente. Tuviste que a Luis Ñeco también lo cancelaron de algunos proyectos por participar en esta película, así que a esta película no se le hizo fácil el camino. Al final fue a puro ñeque y empuje. Y bueno, se dio en esta fecha, pero esta película estaba pensada para octubre. Ya. Y al verla, Carlos, ¿qué impresión le quedó? ¿Refleja la película basada en hechos reales? ¿Refleja lo que efectivamente ocurrió, a su juicio? Mira, yo creo que sí, porque esta película también, mira, no solamente tiene, no sé, imágenes que son de archivo, de lo que realmente pasó. Esta película te muestra el calvario que vive el protagonista, que yo en cierta medida lo viví, ¿ya? Que es cuando está en este calvario avanzando, cargando esta cruz, y que cada vez se te va haciendo más pesado, y que tú vas sintiendo cada vez otro problema y más, y te va achatando. Yo, la verdad, para mí es como haberme tomado de nuevo ese cáliz amargo que no me hubiese querido tomar nunca, porque fue recordar muchas cosas que, no sé, pues, la mente a lo mejor te protege y las va guardando en un cajón bien por ahí al fondo, y que afloraron de nuevo. Me imagino. Carlos, muchísimas gracias por este contacto, el tiempo para conversar con nosotros en T13 en vivo, y estamos en pleno evento de presentación de la película, porque el estreno está ocurriendo. Exacto, sí, pues exacto, sí, exacto. Yo también, Ramón, les agradezco mucho el tiempo, el también visualizar todas estas cosas. Muchísimas gracias, nos vemos. Nos vemos, chao. Bien.